Acompaña Álvaro Quispe Pérez, él es administrador, especialista en gestión pública. Muy buenos días, señor. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buenos días con todos. Muchas gracias, Aarón, Rumi y Alisa, por la invitación. Gracias. La coyuntura política está muy movida. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando a nivel político en el país? Bueno, el Perú atraviesa por una crisis política, no de ahora, sino desde hace, diría, 10, 11 años. Y eso se refleja en el cambio permanente de presidentes, y creo que eso también tiene su principal motivo, que falta un sistema de partidos sólido en el Perú. Entonces, la improvisación, el hecho de que no haya o no se respete programas de gobierno de los presidentes que han sido elegidos, genera esta inestabilidad y al final una gran improvisación. Y creo que tampoco se alienta un cambio para el año 2026. Efectivamente, además se viene un año, ya estamos en un año electoral prácticamente, con muchos candidatos en el tintero. Esto se va a definir dentro de pocos meses. Sin embargo, va a ser prácticamente una confusión para la ciudadanía, para los electores, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? Sí, es bastante curioso, ¿no? Van a haber cerca de 40 candidatos. Asimismo, la cédula de votación va a tener muchos casilleros, tanto para los diputados, senadores. Creo que va a haber un gran trabajo ahí, o debe haber un gran trabajo del Jurado Nacional de Elecciones de enseñar a votar a la población. Pero esta fragmentación política lo que va a generar es mucho más desorden, más improvisación y más inestabilidad al país. Porque la oferta electoral va a ser tan variada y variopinto, conociendo cómo es la campaña en el Perú, lo que va a permitir que los electores que estén en la posición del anti hacia una propuesta, o que quieran hacer el voto de castigo a la actual clase política, van a ir, y es lo más seguro, por propuestas que sean que tengan una postura más radical, provengan tanto de la izquierda como de la derecha o del centro. Ajá. Pero creo que va a haber un voto de castigo y un voto anti, que es el que se va a preponderar en la población. ¿Ese voto de castigo fundamentalmente se concreta en qué? Yo creo que la población, en vista de todos estos hechos que pasan en el país, y en vista de que se han perdido, creo que hasta los códigos en la clase política peruana, las personas van a ir con ganas de castigar a los partidos o a determinados personajes, ¿no? Castigo con la indiferencia, castigo con el no votar por ellos. Sí, no, castigo fundamentalmente con el voto. Votando por un radical como puede ser Antauro Humala, ¿no? Es una posibilidad, porque pueden haber radicales también desde la otra esquina, pero lo que... ¿Quién, por ejemplo? No lo sé, pero podría ser, digamos, alguien que tenga una postura radical, si en caso es candidato, es el señor Carlos Álvarez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me parece que va a ir en ese discurso, ya tiene ese discurso. ¿Te parece un radical de derecha, Carlos Álvarez? Yo no creo que ni lo categoría de derecha. Yo creo que es un radical que va, digamos, de esa mirada, de una visión conservadora, pero va a ir con ese discurso. Porque aquí también hay que señalar, creo que el votante peruano, y lo dicen las encuestas, no tiene mucha cultura política. Algunos se pueden considerar de derecha, de repente porque se sienten en un escenario más conservador, y otros de izquierda porque creen que se oponen a alguna postura o tienen una mirada más social, pero en sí, de que el votante peruano sea un votante educado políticamente, eso es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. Entonces puede variar rápidamente de la derecha a la izquierda o al centro sin ningún problema, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ve usted el desarrollo, el desenvolvimiento del gobierno de Dina Boluarte? No, es un gobierno sin duda precario, improvisado, con falta de oficio político y de gestión pública. Los resultados lo dicen, y que se involucra en escándalos de manera bastante torpe, ¿no? De manera muy novicia la candidata, y entonces la presidenta, por lo tanto no sabe conducir el país. Yo creo que el país no tiene conducción, pero no de ahora, ¿no? Sino esto lleva ya, creo que por lo menos 8 años, ¿no? ¿Con una conducción diferente cree usted que el PBI peruano estaría por encima de 4 o 5%? Yo creo que sí, y también creo que algo que es importante, creo que la autoestima del país estaría elevada. Creo que hoy el Perú, al no tener rumbo, la misma población no tiene ilusión, esperanza en su país. La migración de estos jóvenes que en los últimos años, que supera 500,000, y es un indicador clarísimo, y que cada día la gente se está yendo del Perú, es que ven que es un estado no fallido, pero sí es un país que ya no tiene la misma esperanza, la misma visión,
la misma ilusión que había antes, ¿no? Pero ¿cómo revertir eso? Porque justamente se requiere generar esperanza. La idea es cambiar, digamos, ese esquema tan negativo que tenemos, que nos hace daño, que desalienta las inversiones. Pero ¿cómo variar? ¿Cómo debe ser ese quiebre precisamente para apuntar hacia un positivismo político? Parece una quimera, ¿no? Sí, es algo muy, muy complicado y muy poco tiempo, pero yo creo que a mí un factor que me parece fundamental es que haya un mensaje de concertación. Se debe llegar a las elecciones del año 2026 con propuestas de concertación, de frente social, de frente popular, de frente de partidos. Si no hay esa capacidad de desprendimiento, esa capacidad de articular propuestas para un objetivo país, para un objetivo Perú, creo que vamos a ir a esa fragmentación que es muy nociva y que lo único que va a generar es que la oferta electoral sea tan amplia que al final algunos voten por lo como señalamos al inicio, por un tema por un tema de castigo o hasta por un tema podría ser lo que sucedió el año 2000 en las elecciones 2020 Claro. que votaron por casi un voto lúdico, que era votar por el FREPAP, ¿no? Exacto. Los sí, jóvenes. el pescadito, Sí. el pescadito. Aaron. Se puso de Sí, moda. es preocupante definitivamente que la posibilidad de que exista 60 partidos en las siguientes elecciones. Se debe entonces promover las alianzas. Sí, yo creo que sin duda tiene que haber alianzas. Ha hecho bien el Congreso también en no penalizar las alianzas que hacía penalizar con un 1% sin importar de partidos, ¿no? Si La valla, votaban ¿no? 5 partidos tenía que sacar 10%, ahora es 6%, ¿no? Sí. Entonces, eso promueve que haya alianzas y que por lo tanto se reduzca la cantidad de partidos y también se pueda consolidar un programa de gobierno más sólido por los que desarrollen una alianza o un frente, ¿no? Sí, pasando a la situación del Parlamento, se ha determinado, la necropsia determinó que Andrea Vidal recibió 7 impactos de bala y el taxista venezolano 16, con lo que todo indicaría que el objetivo no era la señorita, sino el chofer. ¿Crees que hay una red de prostitución en el Congreso? Antes de que contestes, yo creo que existen congresistas o quizás funcionarios que contratan chicas y hasta prostitutas para un beneficio, para un favor sexual, pero no se trata de una red en específico, ¿no? Sí, yo creo que es un calificativo muy fuerte, sin duda, y también una acusación. Creo que eso se debe investigar. No me aventuraría a decir que existe, pero de todas maneras es un caso muy complicado, porque en todo caso hay una persona fallecida, y creo que fundamentalmente la Fiscalía es quien debe dar una respuesta, más allá de los actores políticos que están en el Congreso, sino quien es la Fiscalía que debe investigar de manera prolija e imparcial para saber si al final el objetivo fue el taxista, y solamente queda en un episodio o un descubrimiento de un lío de faldas, ¿no? O hay efectivamente una red o alguna práctica de este tipo, ¿no? Claro, el problema también son los medios de comunicación, porque si uno revisa noticias, lee que que la chica recibió 40 impactos de bala. Ayer escuchaba a un conductor que decía que recibió 70 impactos de bala, cuando lo cierto es que recibió 7 impactos de bala, ¿no? Exacto. Claro, el auto ha recibido 60 impactos de bala, pero Sí. las ¿70 víctimas... o 40? 60. Lo concreto Es es que que no- son... es que no sabemos, Exacto. ¿no? Falta Lo transparencia, concreto ¿no? es que son 2 personas fallecidas en un hecho de violencia Sí. que no tiene nombre, Sí. ¿no? Estamos hablando de 2 líneas de personas, investigación. Por un lado, al parecer es un ajuste de cuentas con el conductor del automóvil, en este caso del taxi, y por otro lado esta abogada joven que trabaja en el Congreso, a quien presuntamente se vincula con una red de prostitución. Antes de seguir en el tema, Álvaro, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital. Ya volvemos, también estamos en Tribu Televisión. Regresamos pronto. Ya regresamos. Está
En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. Con 31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM, también en Tributelevisión Canal 20. Estamos conversando justamente con Álvaro Quispe Pérez. Él tiene un libro publicado que lo voy a mostrar en pantalla. Habla de juventudes, políticas públicas, participación y contracultura. Álvaro, ¿cómo es la participación de los jóvenes en la política? ¿Tú crees que hay cierto desencanto de los jóvenes respecto a su participación en política? ¿Cómo estás viendo esta situación? Sí, primero, gracias por lo que señala del libro. Sí, lo acabo de presentar o acabo de publicar un libro que se llama, como tú bien lo has dicho, Juventudes, Políticas Públicas, Participación y Contracultura. Yendo a la pregunta concreta que tú señalas, si los jóvenes participan en política, los jóvenes peruanos sí participan. Hay una alta participación, pero eso no significa que haya un grado de militancia sólido de los jóvenes en partidos. Si nos vamos al escenario regional y local, desde el 2006, que existen leyes que se llama discriminación positiva o de cuotas, del 2006 al año 2022 se han elegido más de 8.500 jóvenes como autoridades en los gobiernos locales y regionales. Ajá. Que es una cifra realmente importante, ¿no? De impacto. Sin embargo, eso no ha recaído en liderazgos jóvenes o en una renovación de la política. El mejor indicador que podemos señalar es que en el año 21 solamente se han elegido 5 jóvenes como congresistas, ¿no? Claro. Ahora, el universo de votantes jóvenes, que es también amplio, trascendente y que logra el triunfo de cualquier elección, sea distrital, provincial, regional y nacional. Estamos hablando que del padrón electoral la juventud representa el 27.5%, es decir, más de 8 millones. Con lo cual es también una dicotomía, llevará una reflexión a los partidos y también al análisis de todos los actores políticos, por qué los jóvenes al final no votan por los jóvenes, porque si con esa masa de votantes del 27%, uno indicaría pues que sí, muchos congresistas salen jóvenes. Al final creo que la juventud tiene, lo que señalábamos al inicio, como que una reflexión crítica, ¿no? Y también que no asume un compromiso y no asume un protagonismo. Ese es un problema de la participación política de los jóvenes peruanos, ¿no? No final, asumen protagonismo. No asumen protagonismo y no asumen un compromiso con su país, porque ni siquiera lo están asumiendo con su propia masa de votantes. ¿Porque hay un desencanto con la política debido a los casos que hemos visto anteriormente? Yo creo que hay un desencanto, hay una distancia también, porque falta liderazgos. Porque yo creo que vivimos una democracia sin partidos y sin líderes, y hasta sin instituciones. Y además, ¿qué están haciendo estos jóvenes en el Congreso por los propios jóvenes? Sí, también es un punto lo que dice Alisa, que se adolece una agenda de juventud en el país, desde el Ejecutivo y desde el Congreso, ¿no? Entonces, para precisar a las audiencias, cuando hablamos de estos 5 congresistas jóvenes, ¿estamos hablando de qué edades? ¿De qué edades estamos hablando de políticos jóvenes? Menos de 25 quizás, ¿no?
Es una buena pregunta. No, ¿Jóvenes de 55 como yo? ¿Debe ser menos de 35 años? Ok. Un joven de espíritu. Joven de espíritu. No, eso no sería como de la edad de Alisa, ¿no? Ajá, o sea, estamos hablando ¿De 40 años? 26, 27 años. Ay, tan lindo. Tengo 33. Tengo la edad de Cristo. No, según Sin embargo, sí tenemos menos de 35 años en el Congreso. Está Rosángela Barbarán, está Cabero, no sé si Roselia Sí, Muruz, Sigrid Bazán, ¿no? Diana Diana González. González de Arequipa, Sigrid Sí, Bazán. el marco legal indica que para se considera joven de 15 a 29 años de edad. Claro. Y en el caso de los congresistas, a partir de los 25 puedes postular. Es decir, los jóvenes que ingresaron el año 2021 estuvieron en el rango de edades de 25 a 29 años de edad, ¿no? Claro. Que son los que Alisa señala, ¿no? Efectivamente. Y, 7:36 de la mañana. Quería Aaron. preguntar, entonces fue un cuentazo, como decía PPK, esto de la generación del Bicentenario, que estaba muy preocupada por la política, que salió a marchar tras la vacancia constitucional de La Vizcarra. generación equivocada. Bueno, sí. No sé si un cuento, pero sí digamos que no tuvo el impacto o la trascendencia como magnificaron los medios y algunos opinólogos a la llamada generación del Bicentenario. Y en el libro yo lo cuento y relato su participación en noviembre del año 2020, que básicamente respondió a un estado de protesta o a una acción iracunda, creo que porque los jóvenes están encerrados. Claro, fue como una válvula de escape, ¿no? Sí, Todo en eso. sus casas, pero al final no hay estructura. Y ese es el problema de la participación política en el Perú. Los jóvenes al final no son parte de ninguna estructura, no consolidan ninguna estructura, ni siquiera colectivos que hagan incidencia sobre temas públicos, porque no podrían estar en partidos, pero podrían ser sus asociaciones y colectivos que hagan una incidencia sólida en medio ambiente, en derechos humanos, en defensa del consumidor. Hay algunos casos, ¿no? Ciertamente, hay excepciones, pero es algo muy reducido. Entonces, esta famosa generación denominada el 2020, más por un concepto marquetero, que realmente por un espíritu renovador de la política o transgresor, o en todo caso algún acto de rebeldía sostenido en el tiempo, no se ha dado, y esa famosa generación ya se ha diluido, por lo tanto no ha tenido ningún impacto, y lo peor, nunca no tiene ningún representante. Porque más Claro, allá de las diferencias que pueda tener La generación equivocada, que yo quise pueda tener llamar. con Boric, él lideró las protestas violentas en Chile y él llegó a la presidencia, ¿no? Acá ocurrió Sí, claro. diferente, ¿no? Claro, Boric es un claro ejemplo, señalamos también en el libro, de cómo la protesta juvenil, cómo la política en la universidad, cómo la política juvenil en las calles, si se estructura, si se forma parte de un programa de gobierno y si se tiene una ideología y si se articula espacios, en el tiempo da resultados, ¿no? Porque Boric no solo es un resultado de esas protestas, ¿no?, universitarias, que fueron una promoción y que ahora todos están gobernando, sino que en el tiempo fue generando un discurso, marcando una pauta, generando una agenda. Puedas estar en contra o a favor, hay que valorar digamos, el liderazgo de Boric y su permanencia de hacer política en base a ideas y programas. Incluso ahora en la presidencia él ha sabido también, creo yo, y reconozco, analizar, ¿no? Algunos llaman un viraje los de la izquierda, pero es el presidente que más contundente en señalar la dictadura de Maduro, ¿no? Y eso es importante, reconocer su análisis bastante Pero acá que neutral. tenemos a Verónica Mendoza liderando una izquierda termocéfala, ¿no? Sí, totalmente anquilosada, que se quedan los 70. Si ellos alababan a Boris, deberían por lo menos replicar cómo Boris va entendiendo muchas cosas del mundo, va entendiendo hasta el mismo escenario político de la izquierda, que es una izquierda que está bastante caduca, ¿no? Claro, y hablabas también de los jóvenes. Los jóvenes hace algún tiempo en los partidos tradicionales se usaba mucho como portátil y eso también les ha dado Sí. desaliento a querer Lamentablemente. ellos poder desarrollarse en un partido político. Sí, yo creo que también las viejas estructuras de los partidos tradicionales que no han sabido leer que la juventud, la movilidad social de los jóvenes ahora es diferente, y creo que tampoco la saben leer en este momento, y los nuevos partidos tampoco, generó ese desencanto de la política y no ha permitido que haya una renovación de liderazgo, ¿no? Yo creo que al Perú le urge una renovación de liderazgo. Oye, Totalmente. renovación de cuadros. Bien actual, ¿no? Lo dicho en su momento por Manuel González Prada, como sabes, hay una frase muy fuerte de él: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Muy ¿Estamos vigente. en ese camino? ¿Es vigente esta frase de Manuel González Prada?
es vigente si lo analizas desde el llano, ¿no? Desde el joven ciudadano, pero si lo analizamos del escenario político, yo creo que los viejos no se van a la tumba, quieren estar más firmes, sí, más presentes. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que la juventud debe ser más transgresora y más rebelde y más contestataria. Bueno, también es una metáfora, ¿no? Sí. Está hablando de Sí, en sentido figurado, Claro, ¿no? porque la vejez también te da sabiduría, ¿no? Los años te dan sabiduría, Exacto, ¿no? exacto. ¿Qué es lo Sí. que debería haber en estos partidos? ¿No? Una mentoría de la vieja guardia para que sepan un conducir mix, ¿no? a sus jóvenes Sí, y hay una sí, renovación claro. de cambios. Deberían acompañar procesos de renovación. Ahora, está claro que los procesos de renovación tampoco se hacen con una directiva, con una ley, ¿no? O sea, la renovación se tiene que hacer de una manera contestataria y articulada. O sea, en política, y eso yo sí soy claro en señalarlo, en un partido político, tú no puedes hacer renovación firmando una directiva, renuévense jóvenes, ahora suman ustedes, ¿no? Claro. También los jóvenes tienen que organizarse. Tienen que prepararse. Y tienen que combatir a las castas, tienen que combatir a las argollas, a las cúpulas. Entonces, si eso no se da, evidentemente, estas cúpulas van a seguir gobernando, ¿no? Estás Y además- hablando, Como Milei, estás ¿no? hablando como Milei, ¿no? Las castas. ¿Cuáles son las castas en el Perú? No, es que el término casta político es un grupo que está enquistado, pues, ¿no? Entonces Ok. hay castas en los partidos políticos que son los que lideran o conducen y por lo tanto ellos no van a ceder o no van a hacer el pase, bueno, ingresen jóvenes y ustedes lideren ahora. Eso no va a pasar. Claro. Nunca ha pasado tampoco, ¿ah? Si Exacto. revisamos la historia de los grandes partidos acá en el Perú, bueno, si nos citamos un caso como el de Fernando Belaúnde, ¿no? Que desarrolla una generación para renovar la política, ¿no? Desde un frente juvenil o de un frente de juventudes y incluso que no había una casta política tan mayor, ¿no? Claro. Se enfrenta. Y luego el caso de Alan García, ¿no? Que lidera un bloque, a pesar de que habían unas grandes figuras, ¿no? Fundacionales del APRA, pero él tiene una postura audaz, no necesariamente de enfrentarlos, pero sí de un nuevo discurso, ¿no? Entonces, Exacto. Y Él así emerge va- como una figura joven, Claro. política, con un cambio y de así rompe pensamiento. estructuras. Exacto. Entonces, En así tu- debe darse. En tu libro hablas acerca de las políticas públicas para la juventud. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuáles serían las políticas públicas Sí, para la juventud? Un capítulo del libro es sobre políticas públicas, que es un ámbito importante a desarrollar. Todo Estado peruano, el Estado peruano y todo gobierno debe promover políticas públicas como respuesta a una demanda ciudadana, ¿no? O sea, la ciudadanía, sea en este caso jóvenes, demandan temas de educación, de salud, de participación, de innovación, y por lo tanto el gobierno debe desarrollar esas políticas que se proponen a través de leyes, programas, proyectos, para darle solución. Entonces, lo que analiza el libro y lo que yo, desde mi experiencia, en los últimos 5 años, para poner un horizonte, el gobierno está desarrollando políticas sólidas en materia de juventud y ha abandonado ese espacio. Incluso el órgano de juventud está muy débil y creo que ahí debe haber un relanzamiento de la política nacional de juventud del país. Importante. Incluso no hay una ley general de juventud. Cuando tú señalabas hace un rato en qué rango de edad nos ubicamos, es una ley ya que está desfasada, que data del año 2002, y que creemos que el Perú, como muchos países, debe tener ya una ley general de la juventud que abarque todos estos escenarios y que permita que las instituciones diseñen y promuevan políticas para el desarrollo de los jóvenes, pero con la participación de los jóvenes, no desde un escritorio, sino escuchando a los jóvenes y teniendo sus propuestas, sus iniciativas. Y además en los cargos de juventudes, de secretario nacional de juventudes, ¿cuántos años tienen los secretarios nacionales de juventudes de los partidos políticos en el Perú? Y Bueno, incluso sí. en algunos organismos del Estado Sí, sí. que habla de juventud y están arriba de los 38, 40 años, ¿no? Sí, para ser específico, en el organismo de juventud del gobierno, no, la ley no especifica que tengas una edad, para ser, en este caso, secretario nacional de Claro, pero juventud. sin embargo Sí. estás representando a los jóvenes, ¿no? Digamos que a nivel internacional, los secretarios de juventudes, en el marco iberoamericano, va, digamos, desde hasta los 40 años, los que ejercen Y en los partidos políticos.
Bueno, ahí cada partido sí puede internamente publicar directivas hasta qué edad, ¿no? ¿Hasta qué edad están sus jóvenes? Sí, pero eso ya depende de las estructuras de cada organismo partidario. Álvaro, muchísimas gracias por estar en Gracias a Altavoz ustedes. en Vital y en Canal 20 de Tribu Televisión. Como saben, este libro ya está en librerías. Se ¿Dónde lo Sí. encontramos? Está en todas las librerías Crisol de Lima y a nivel nacional, en la librería también el Virrey. El libro es editado por la editorial Academia Antártica, que tiene una página web también. Bueno, lo pueden comprar online, vía delivery, así que está en todas las librerías. Librería Crisol Y el Virrey y El Virrey. y en Ahí la editorial está Academia Antártica. Ok. el libro Juventudes, Políticas Públicas Participación y y contracultura. Ajá. Así De es. Álvaro Quispe Pérez. Bueno, vamos a hacer una Gracias, breve pausa. Gracias, Álvaro, por Sí, estar en